Pues buenas tardes, otro jueves de guías de turistas. Bienvenidos amigos, hoy con un tema muy importante para guías y también para arqueólogos. Le damos la bienvenida a una amiga y arqueóloga que se llama Susana Echeverría. Buenas tardes, Susana, gracias por aceptar la Buenas invitación. tardes, gracias por invitarme. Bueno, pues Susana en 1997 termina en la Universidad Autónoma de Yucatán, en la Facultad de Antropología, una licenciatura en Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología. A raíz de allá ha trabajado más o menos como en 64 proyectos de Lina, de la región norte y noreste de la península de Yucatán. Tiene una especialidad en cerámica y es una muchacha que le gusta mucho la selva. Y yo creo que la especialidad en cerámica se le da porque sus papás tienen una de las mejores tiendas en Ticul que hace réplicas exactas de cerámica prehispánica. Así es, ¿verdad, Susana? Ahí vamos, no tan exactas porque no pueden ser tan precisas, pero nada, por ahí va. Se Muy cuida la prestigiada. calidad. Claro que sí, claro que sí. Pues bueno, otra cosa que queríamos aclarar y también porque la arqueóloga sí me lo pidió, en el tema, el título del programa, ¿no? O sea, mitos y leyendas de la arqueología. ¿Qué onda? Ayer recibí dos llamadas de arqueólogos que quiero mucho y los dos me regañaron, me dijeron, oye, ¿y qué onda con ese programa? O sea, lo que vas a hacer ya no vas a interesarte con los guías. O sea, los arqueólogos ya no les interesa a los guías o qué onda. Le digo, no, se está malinterpretando. Nosotros como guías siempre decimos que la columna vertebral de nuestro speech y nuestro conocimiento son los conocimientos arqueológicos, porque siempre estamos en el terreno y toda la cosa. Pero lo que platicaba con Susana, lo que vamos a ver en este programa es qué es lo que dicen los guías de los arqueólogos, cómo utilizan el speech de los arqueólogos y más o menos va en ese sentido los mitos y leyendas de la arqueología. Así estamos, ¿verdad, Susana? Así es, Francisco. Bueno, es algo interesante para mí. No he tenido la oportunidad de desenvolverme como guía. Sin embargo, bueno, he estado cerca, ya que, bueno, trabajo en la zona arqueológica de Sivichaltún y he tenido la oportunidad de relacionarme con varios guías y de conocer su trabajo y de conocer la forma, cómo son personas que se interesan mucho por el conocimiento arqueológico, como tú bien dices, que yo pienso que son características que debe de tener una persona que quiere dedicarse a dar guías, ¿no? Hacer guía, trabajo de guía, porque los guías pues son los que ofrecen el conocimiento, la educación cultural y de diferentes temas al público en general. Entonces es una actividad que requiere de mucho desempeño de las personas, mucho interés en el conocimiento, mucho interés en ser autodidactas, ¿no? Y De bueno, hecho, la arqueología es su fuente, es claro, una de sus fuentes, una ¿no? de sus Es fuentes. exactamente, es uno de los aspectos que ofrece una sociedad y que puede ser un producto, un recurso turístico, ¿no? Claro. Mira, dos aspectos de lo que dijiste. Estamos ahí por medio de la cooperativa y por otros colegas, tratar de dar un título universitario a los guías que tengan más de 20 años de servicio, porque pensamos que después de ese tiempo ya tuviéramos una maestría y después de los 30 un doctorado. Entonces estamos viendo a ver cómo hacemos para que alguna universidad nos considere. Otra cosa, estamos como cooperativa, tú decías la capacitación, yo creo que los guías somos difusores de lo que ustedes trabajan. Ya estamos haciendo alianza con el INA para que podamos hacer una revista como sacaban en Palenque que se llamaba La Canja. Es publicar lo que ustedes están investigando, de qué sirve que estén en el INA si no hay difusión. A nosotros nos interesa porque es lo que le llevamos a los turistas. Entonces, pues por allá vamos, ¿no? Pues ya puesto esos dos, entramos en materia. ¿Cuál crees tú que sea el papel de la arqueología en el trabajo del guía, Susana? Precisamente como te comentaba, es la fuente, es una de las fuentes de información de donde el guía puede basarse, ¿no? Para desempeñar su actividad.
pero no es una fuente, es una fuente, pero el guía tiene que también aportar su parte, ¿no? Tiene que saber usar esa fuente de información, ¿no? Y desarrollarse para poder transmitirla, ¿no? Así es. Entonces, exactamente, es la base de la información, pero hay que saber usarla, ¿no? Que es Y el trabajo de los guías. aparte, hay que actualizarse y hay que saber, como tú decías, manejar las fuentes. Yo comento, he escuchado a varios colegas que toda la culpa se la echan al arqueólogo en cuestión de preguntas que hacen los turistas, ¿no? No, pues es que el arqueólogo así lo puso, como mencionando que lo que diga el arqueólogo es palabra de Dios. Ujú. Y yo les digo, los arqueólogos son gente común como nosotros, son humanos, tienen sus errores también. El léxico, por ejemplo, ustedes utilizan un léxico muy diferente al que utilizamos nosotros, ¿no? Nada más para decirte, algunos arqueólogos se han brincado de nuestro lado. Estoy hablando de mi queridísimo amigo Raúl García, estoy hablando de Marisa Carrillo, estoy hablando de un tal Mariano, y ellos como arqueólogos, bueno, y también Cecilia, aunque ella es antropóloga, ellos han tenido que pues cambiar su discurso y hacerlo un poquito más ameno, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Sí, que la verdad es una gran ventaja, ¿no? Que además de que tú tengas la preparación de arqueólogo, puedas desarrollarte en el ámbito de los guías y seas Claro, exitoso, ¿no? claro, Porque claro. entonces te da una ventaja mucho mayor a los que solamente se dedican a ser guías, ¿no? Porque el Así es. conocimiento lo tienes, ¿sí? Y poder transmitirlo, esa es como que una especialidad también de nuestro trabajo, porque nosotros generalmente estamos trabajando con materiales, estamos trabajando en el campo, Exacto, estamos enfocados exacto, en la investigación, ¿sí? Y exacto. no podemos como desarrollar mucho esa parte de la difusión, ¿no? Que afortunadamente ahora es mucho más amplio, mucho más accesible para Así es. todos poder difundir de diferentes maneras. Pero Así es. antes no solamente habían canales de publicación, ¿no? Que se hace más pesado porque tienes que escribir. El arqueólogo explora, el arqueólogo investiga, el arqueólogo interpreta, ordena la información, trata de Así darle es. un sentido a lo que está Así haciendo, es. ¿no? Así Y el es. guía, ¿sí? Tiene la oportunidad de tomar todas esas todos esos recursos, todas esas informaciones que los arqueólogos generan, ¿sí? Y poder hacer un análisis, ¿sí? Discernir ese análisis, Claro. hacerlo un poco más sencillo a la comprensión, qué es lo que queremos decir Exactamente. los arqueólogos, y Exacto. entonces difundirlo a las personas, al público en general. Entonces el guía, su chamba del guía es procesar esa información, Exactamente. hacerla digerible, Exacto. comprensible, pero es comprender, Exacto. es que ellos tienen que comprender también esa información. Entonces, Así para mí es. el trabajo del guía es muy importante, son personas que tienen que estar muy cercanas todo el tiempo a la lectura, Así ¿no? es. A los Así es. medios de información, a las Así es. noticias nuevas, a lo que publican en diferentes partes del mundo. La arqueología maya es un tema que no solamente se desarrolla aquí en Yucatán, es un tema que se desarrolla a nivel mundial. Hay Ahorita vamos a arqueólogos, eso. ¿sí? ¿No? Ahorita Entonces, vamos a eso, sí, sí. la producción de la información, del conocimiento, ¿sí? Va a una velocidad ya mucho más acelerada en nuestros tiempos, ¿no? Entonces Ah, hay que estar siempre como a la activo, vanguardia. activo, a la vanguardia, ¿no? Claro, claro. Mira, Dando Susi, esa información. algunas disciplinas de la arqueología, la iconografía, la epigrafía, ceramistas, pues tienen como que sus corrientes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? La corriente americana, ahí está Mary Miller, está Linda Shiley, está David Stewart, está todo ese grupo, pero por su contraparte hay unos alemanes que también están muy metidos en epigrafía, en iconografía. Entonces yo creo que el guía también tiene que profundizar en esos temas y comentar la fuente, lo que decíamos. Por ejemplo, hay algunos arqueólogos que nos dicen,
Ya no deben decir toltecas en Chichen Itza, no, teotihuacanos, perhaps, o sea, posiblemente, pero ya no toltecas. Y también, por ejemplo, los mascarones del PUC, no todos son de Chac. Por la iconografía se pueden identificar que la cruz de San Andrés, que las orejeras de Concha y todo eso. Entonces, todo eso depende de qué fuente. Entonces, yo creo que es muy importante para el guía mencionarle a los turistas. Y mira, yo manejo turistas franceses, ¿no? En un 80%. El turista francés es muy educado, es muy instruido, pero también es muy crítico. Y a veces me ha dicho, a ver, Francisco, ¿por qué te voy a creer toda esa bola de cosas que me ha dicho? Bueno, no me crea a mí, ahí están los libros y les doy una bibliografía y es donde sustento mi speech. Entonces yo creo que los guías debemos de hacer eso, mencionar las fuentes. ¿Estás de acuerdo? Así es. En primera instancia, cuando estudiamos hacia dónde vamos a llevar a nuestros visitantes, ¿no? ¿Qué sitio es, qué región es y qué tanto se ha dicho de ese sitio, de esa región? ¿No? Es conjuntar toda la información, ¿ok? Porque un sitio no solamente es arquitectura, como tú dices, dentro de su arquitectura hay un lenguaje que se está leyendo, ¿no? Cuando se exploran los sitios se sacan cerámica, ¿no? Como el mayor material, como en mayores cantidades que se sacan. Entonces hay que estudiar y saber qué es lo que te está diciendo la cerámica. La lítica, ¿no? La obsidiana, la piedra verde, ¿no? La concha, ¿no? Entonces, los entierros, los huesos, las osamentas, ¿no? Los huesos de animal. O sea, las sociedades tienen múltiples líneas de investigación, ¿no? Y los arqueólogos, habemos arqueólogos para todo, ¿no? Entonces, hay que saber qué estamos diciendo cada uno en su área, ¿no? Y tratar exactamente de entender si todos seguimos una misma línea, si vemos las cosas de manera diferente, ¿no? Y aprender a distinguir qué es lo que dice una persona, pero quién es esa persona, como tú dices, de qué escuela viene, ¿no? ¿Cuál es su línea de pensamiento? ¿No? ¿Por qué lo dice? ¿En qué contexto, ¿no? de tiempo se encuentra cuando escribe, cuando hace las... No nada más es decir, el arqueólogo, no, ¿qué arqueólogo? No, todo es muy bonito, eso? Por eso el trabajo del guía es muy bonito, porque te puede contar toda la historia, ¿no? Hacer toda la historia de cuando llegaron los primeros exploradores y después qué pasó y ahora qué sabemos, ¿no? Así es. Entonces, el trabajo del guía es un trabajo fuerte, es un trabajo que no solamente es ir a pasear, ¿no? Es más bien es darles un paseo de conocimiento a los turistas. Desgraciadamente, Susi, yo creo que como entre ustedes también, entre los guías hay buenos guías y hay guías que no se preocupan por actualizarse, que siguen mencionando cosas. Por ejemplo, de Morley y Eric Thompson, pues creo que ya no todo está vigente, pero como lo leyeron y no han vuelto a leer nada, lo siguen repitiendo. Pero entonces, lo que tú decías, la importancia de mencionar, ¿no? Porque cuando tú dices, sí, Silvanus Morley pensaba, exacto, ¿no? Exacto, pero ahora sabemos, por lo que se ha explorado, por lo que se ha investigado, por lo que ha hecho la Universidad ¿no? de Cambridge, la Universidad de Bonn, la Universidad, la UNAM, la propia, el Instituto de Investigaciones Antropológicas, el ENA las y todo lo demás. Que tenemos, la ENA, el propio INA, ¿no? Entonces, hay múltiples canales por donde acceder a información de primera fuente, que eso también es importante, buscar la primera fuente. Oye, Susi, me gustaría preguntarte algo y no sé si te voy a meter en problemas. Entre ustedes, por ejemplo, en la Facultad de Antropología, hay ciertas tendencias en arqueología. ¿Nos pudieras mencionar cuáles son esas tendencias? Perdón, las tendencias en arqueología. En arqueología, por ejemplo, en la Facultad de Antropología, yo sé que hay un grupo que es más conservador y otro un poquito más, pues, ay, no sé Francisco, decirlo. Yo salí de la facultad en el 98, ¿sabes qué? Yo creo que ya estoy bastante desactualizada. En el INA, por ejemplo, entre ustedes en el INA hay varios tipos de arqueólogos. Hay más clásicos, hay más
¿Sí entiendes la pregunta que te digo? No muy bien, no exactamente sé No. a dónde quieres llegar. Por ejemplo, te Sí. pongo un ejemplo. El doctor Rafael Cobos, él tiene una filosofía, una manera de abordar las cosas. Y otros arqueólogos dicen, no, está mal el señor. O sea, entre ellos mismos hay una pues diferencia ideológica y repetimos, depende de a qué escuela te estás refiriendo o a qué escuela estás aceptando, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, ¿qué te puedo comentar en ese? O sea, ¿qué quieres que te comente en ese no, nada sentido? más si tú conoces La algunas preparación diferencias. que tenemos exactamente que nos da la facultad, yo pienso que ha variado. En mi tiempo, pues las especializaciones, por así decir, por ejemplo, no estaban, ¿no? Las personas que queríamos trabajar con materiales, especializarnos, buscábamos por nuestros propios medios, ¿no? Así es, Entonces, bueno, en ese tiempo, habían pocos especialistas. Rafael Cobos era uno de los pocos especialistas en concha, por ejemplo, así ¿no? es, así es. Ajá. Y pero más bien yo creo que funciona como cómo se quieren especializar los arqueólogos es con el arqueólogo con el que van a ir a trabajar, ¿no? Exacto. Tal vez, mira, Yo creo que funciona un poco así, ¿no? Por te voy a ejemplo, poner, si tú quieres ir a ser patrón de asentamiento y bueno, sería bueno que trabajes con Fernando Robles, ¿no? claro, claro. Sí, hay Entonces, sus así es autoridades. como aquí, ¿no? Exactamente. Así es Hay como, sus bueno, yo autoridades. quiero trabajar con cerámica. Ahora en la facultad tienen un taller de Claro, ceramoteca, por claro. ejemplo, ¿no? Entonces, si ya alguien quiere trabajar cerámica, seguramente se va a pegar Oye, a la te voy a ceramoteca. poner otro ejemplo para que más o menos entendamos lo que yo he tratado de preguntar. A ver, El arqueólogo es un científico porque utiliza los métodos científicos para consolidar, para hacer todo su trabajo, ¿no? ok. Entonces, si tomamos esa premisa, no debería de creer en hacer una ceremonia antes de hacer su proyecto para pedir permiso a los aluches y todo eso. Um, Hay arqueólogos que lo hacen y hay arqueólogos que no lo hacen. En ese ya mismo sé. sentido. No, no, bueno, en ese sentido, la arqueología es parte de la antropología, Claro, ¿ok? Y el trabajo del antropólogo es trabajar, son las sociedades humanas, ¿ok? claro. Entonces, a lo mejor, ¿por qué tú piensas que el arqueólogo cree o el antropólogo cree y no solamente es un observador de campo, Así es. ¿no? O sea, ¿por qué tú piensas que creemos cuando estamos participando en ese tipo de ceremonias y no Así es. solamente estamos haciendo nuestro papel de antropólogos, observadores de la sociedad, ¿no? Si no, ya estás Porque en realidad pidiendo. somos antropólogos. O sea, yo, por ¿Sí? ejemplo, bueno, ahora los chicos que salen especializados en arqueología nada más, son licenciados en arqueología. Ok, ok. Entiendo que les quitaron materias elementales, materias básicas, generales, ¿no? De la Así es, antropología, así es, del tronco común, así pero es. eso no te quita la carga Claro, de tu claro, profesión, ¿no? Tú tienes que ser claro, antropólogo, ¿no? Ahora, ¿cómo claro. tú percibas de manera personal el mundo, el conocimiento, las creencias? Bueno, eso ya es diferente, Es otra pero cosa. Pero habría sí, que sí, preguntarle directamente al arqueólogo si cree, ¿no? te digo, hay Porque, sus bueno, diferencias. Yo me llevo con muchos que están trabajando y hay algunos que lo hacen, algunos que no lo hacen. Por ejemplo, hay otra cosa que te quería comentar. Los historiadores de arte, que eso ya es parte de la historia, tienen una concepción muy diferente. Yo siempre digo que la diferencia con los arqueólogos es que el historiador de arte se atreve a recrear la vida palaciega, se atreve a ciertas cosas que el arqueólogo, si no tiene evidencias, no la hace. Y si tú ves quiénes son historiadores de arte, pues está Mary Miller, está la difunta Tatiana Proskuriakova, tenemos a la mexicana Mercedes de la Garza, si no me equivoco, que son gente que te describe vida en el palacio y los arqueólogos son un poquito más recatados. ¿Estoy en lo correcto o no?
los arqueólogos, yo creo que nos apegamos a trabajar con nuestros materiales culturales. Ok, Desde ok. nuestros datos, exactamente. Pero sí hay arqueólogos que te hacen Y se complementan, yo creo que se complementan entre los dos, ¿no? Entre los historiadores de arte y los arqueólogos, más que nada en el campo de la epigrafía. No, perdón, de la iconografía, perdón, de la así es, iconografía así, más que nada. sí, Pues bueno, Susana, ya planteamos el problema, ya le dimos una solución. La importancia de mencionar las fuentes es muy importante. Cuando estás hablando de la colonia conquista, pues menciona a los frailes, a Diego de Landa, a todo eso, que es la primera fuente que tenemos. Yo creo que el guía debe de sustentar su información que da. También tengo que reconocer que algunos guías nos idiosamos, nos volvemos dioses. O sea, yo lo que digo, bueno, allá es donde perdemos un poquito de credibilidad, ¿no? Hay que ser humildes ante el conocimiento y hay que aprender de todo, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? así es, por supuesto, porque inclusive el conocimiento va cambiando día con día que se van haciendo nuevas investigaciones, el conocimiento va cambiando, entonces hay que estar siempre en busca de ese conocimiento y sí quedarse con ideas, pero ubicarlas en su contexto Así es. y en su lugar, ¿no? Mencionar la fuente, ¿sí? Y a manera de historia, yo creo que esa es la gran ventaja que tienen los guías, de tener una actividad que les permite estar en contacto con la información, leer, no sé, tomar notas, no sé, inclusive yo te preguntaría, hay guías que yo supongo que escriben, les gusta escribir, Claro, claro, ¿no? Hacer claro. ensayos de lo que están Sí, 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 investigando, ¿no? Y de esa claro. manera desarrollamos el conocimiento, incluso puede haber una especialización como por parte del guía, enfocarse en la iconografía, enfocarse en cierto tema y Claro, claro, especializarse, ¿no? claro. Sí, sí, Trabajar sí. con lo que dicen los epigrafistas, por qué lo están diciendo, contextualizarse y Así ser es, un guía especializado así en es. epigrafía o en iconografía, ¿no? O en cualquiera de esos temas. Sí, sí, tienes mucha razón, Susana, y entre nosotros lo sabemos, ¿no? Sabemos qué guía es bueno para esto, qué guía es bueno para lo otro, por la Sí, pasa formación como con que los arqueólogos, ¿no? Nos vamos formando también. y todo, pero los arqueólogos sabemos perfectamente que el conocimiento es cambiante. Por eso Así cuando es. queremos aportar algo, lo aportamos en su momento, lo contextualizamos, porque sabemos que en más adelante es susceptible de cambiar y de que venga otro compañero y nos rebata lo que estamos diciendo, ¿no? Pero así es la arqueología, es lo bonito, ¿no? Poder darle seguimiento a todo este proceso de historia y cómo va cambiando conforme también la sociedad va cambiando, ¿no? Así es. Inclusive un arqueólogo me decía, ustedes como guías deben de decir, el arqueólogo propone esta postura. Así No es es, decir, el porque son, arqueólogo dice así es, esto, no. Es una propuesta que así, posiblemente en 5 o 6 años se caiga, pero ya es así, una propuesta, ¿no? Entonces hay que sí, tener mucho así, cuidado, colegas, cómo manejamos el papel del arqueólogo. El arqueólogo, como ustedes lo ven, sana, es de carne viva, muy guapa la muchacha, bueno, tiene errores como también los guías tenemos errores, pero tenemos que compaginarnos y yo creo que debemos de andar a la par, ¿no? ¿Cómo piensas, claro, Susana? así es. No, para nada es una relación disfuncional, sino al Claro, contrario, ¿no? Los claro, guías claro. hacen un papel muy importante para Muy, la sociedad, ¿no? Y es muy mantener importante. toda esta parte. Acuérdate, la arqueología es solamente una parte. Tú tienes todavía la sociedad viva, ¿no? Claro, Tienes claro. todavía toda esa parte para contrastar lo que dice la arqueología. Entonces, el guía tiene esa posibilidad de trabajar con esos diferentes tiempos, ¿no? Los arqueólogos Así es. trabajamos con aspectos del pasado, pero los guías pueden combinar todos esos momentos, ¿no? Y tomar de Alguien, la... sí, perdón. ¡Ay! Susanita. Me fui. Alguien me decía por allá, Susana, la diferencia entre un arqueólogo y un antropólogo social, el arqueólogo trabaja con sociedades muertas
y el antropólogo trabaja con sociedades vivas. Y ahí está cabal lo que tú me estás refiriendo, ¿no? Sí, pero no hay que olvidar que en el intermedio, ¿sí? Se relacionan ambos, porque en la arqueología también tenemos la arqueología histórica, y la arqueología histórica, ¿sí? Solamente se aleja un poquito de nuestro tiempo, de nuestro presente, ¿no? Entonces, es una arqueología de una sociedad que tal vez no está tal cual en su momento, pero es una sociedad cambiante. Realmente la arqueología está estudiando una sociedad que va caminando también, ¿no? Y va estudiando lo que esta sociedad va dejando en el proceso de cambio. Entonces, estudiamos con sociedades antiguas, pero muy presentes. Pero, no, estoy muy de acuerdo contigo, Susana, y no sé si quieras hacer unos últimos comentarios. Te dije que se iba a pasar todo esto muy rápido, pero gracias a Dios pudimos cubrir todo el guión y nos quedan unos minutitos para alguna pues propuesta que tengas. Pero espérate, antes de que nos dé las gracias y te despidas y todo, me gustaría preguntarte, la cerámica, ¿qué tipo de información pudiéramos tener? Yo sé que entre la cerámica puedes tener cronología, o sea, la cerámica te puede decir, esta se dio en el clásico temprano, y también ubicar las regiones. ¿Qué otro tipo de información nos pudiera dar la cerámica, Susana? Sí, la cerámica aporta mucha información acerca de cómo vivían las personas, ¿okay? De sus gustos, de sus preferencias, ¿sí? Te da información de las comidas que servían, ¿no? Te da información de las interacciones culturales que mantenían, te da información si lograron ellos especializarse y ser productores o solamente eran consumidores de la cerámica. La cerámica es un bien muy versátil, ¿sí? Sirvió para muchísimas cosas, tanto cotidianas como de alto prestigio. Ceremoniales, ¿no? Y todo. Sí, entonces te da una gran cantidad de información, tanto como un material único, como una pieza solamente, como cuando está en un conjunto o en un contexto. Un contexto. Entonces, es un material que te aporta cronología porque fue producido durante mucho tiempo, ¿sí? Registra cambios y eso tú lo puedes leer, lo puedes saber al trabajar con ella, pero también te da muchísima información de quiénes usaban estos trastes, ¿no? Cómo era su estilo de servir su comida, ¿no? Así es. Desde qué momento ya están trabajando con los barros, cuántos barros podemos reconocer, qué tipo de cosas tenían los barros, de dónde las traían, ¿ok? Es un material, la verdad, muy bonito, con una gran cantidad y un gran potencial de información, tan solo trabajando con el registro físico. O sea, tan solo trabajar con el material ya te aporta muchísima información. Pero si además la sometes a procesos tecnológicos, o sea, análisis tecnológicos, entonces potencializas la información que te aporta un solo fragmento de cerámica, ¿no? Dicho sea entonces, de paso, para complementar, Susana, la doctora Lili Fernández de la facultad estaba haciendo un trabajo sobre aromas y gustos es un trabajo, ojalá y que la doctora, cuando ya lo tenga hecho, nos lo comparta para difundirlo, porque fíjate lo que tú estabas diciendo, y eso es basado en la cerámica. ¿Cómo es posible poder recrear aromas y gustos? No manches, o sea, ya sabemos qué es lo que estaba consumiendo el maya. Sí, por supuesto. Los análisis de contenido que hacen en las piezas son fabulosos, Francisco. Está rompiendo paradigmas, ¿me entiendes? Está aportando información que no teníamos ni la menor idea de todo lo que los mayas en la época prehispánica consumían como alimento. O sea, así es. ¿no? Es un área padrísima que, mira, todavía tiene para muchísimas décadas de desarrollo,
de investigación, sí. Oye, Susanita, Muchas antes de líneas. que nos dejes, dos cositas que para nosotros los guías es muy importante. ¿Nos puedes ayudar con una definición de basurero arqueológico? Porque algunos guías piensan que basurero es donde tiraban cosas. No, ¿qué es un basurero arqueológico? Y la otra, ¿qué es una cocina maya como la de Cabá? ¿Nos puedes así rápidamente aclarar esos temas? Ok, un basurero arqueológico puede tener diferentes significados y significancias, ¿ok? En general, se refiere a áreas de depósito de basura, de desechos, ¿sí? Que pueden ser cerámicas, líticas, cerámicos. concha, hueso, de todo lo que comían, restos vegetales, de todo, ¿ok? Son concentraciones de materiales que generalmente ¿sí? se asocian a los traspatios de las estructuras que formaron parte de las propias estructuras, ¿ok? ¿Sí? Como parte de mi línea de investigación del trabajo con cerámica, ¿sí? He desarrollado un aspecto muy importante que hay que tener presente cuando trabajamos con el material, y es que parto del principio de saber que las construcciones son cápsulas espaciotemporales, ¿ok? Así es. ¿Sí? Entonces, cuando los mayas se asentaban en algún lugar, los mayas había una planeación de su espacio y de la utilización de su espacio, ¿sí? Entonces, las áreas donde los mayas desechaban sus basuras, acumulaban sus desechos, ¿sí? Generalmente las convertían en construcciones, ¿ok? Y las utilizaban. Entonces, por esa razón, nosotros en los asentamientos no encontramos montones de desechos acumulados, sino son las propias estructuras, ¿ok? Y había una limpieza en el terreno, una practicidad, una funcionalidad en los espacios en donde estaban habitando las personas, ¿no? Claro. Entonces, Perfecto. Partiendo de esto, ¿ok? Podemos hacer múltiples trabajos con la cerámica, desde ordenarlas cronológicamente, ¿sí? Hasta saber en un espacio-tiempo, ¿sí? La acumulación de desechos en un basurero nos va a aportar información de ese momento, ¿ya? Entonces, son importantes los basureros, ¿ok? Pero los basureros, recordemos que no se parecen en nada a lo que tenemos ahora, ¿no? Realmente era una basura, pero era una basura que se reintegraba otra vez a las construcciones, sí, se reintegraba a los asentamientos. Y rapidito, Susi, ¿qué es una cocina maya, como la de Cabá? Una cocina maya, bueno, pues como tal es una cocina maya. ¿Para qué estaba funcionando la cocina maya? Ahí podemos tener variaciones. Si era una cocina que estaba en un núcleo principal y estaba para el servicio de las personas que que estaban en los puestos jerárquicos, entonces iba a tener una funcionalidad e iba a lo mejor a usar vasijas o recipientes especiales o de determinadas características. Y una cocina normal de tu casa, de mi casa, bueno, pues es un espacio en donde preparamos comida, va a tener a lo mejor diferentes características más sencillas, ¿ok? Pero pues estamos usándolas para nuestro exclusivo uso, ¿no? Entonces va a tener una practicidad diferente. Eso es lo que quería aclarar con los guías. Por ejemplo, la de Cabase dice que qué es lo que encontraron, una plataforma donde habían metates uno enfrente del otro. Entonces parece que ahí, como tú dices, se elaboraba la comida se reunían, para la nobleza. O sea, ahí se reunían para hacerle comida al nojoch. Sí. En 2015 dimos una plática en el Congreso de la Universidad de Campeche, en donde también propusimos que la estructura 37 de Civichaltún pudo haber funcionado como una cocina. ¿Ok? La estructura 37, entre la estructura 37 y la 38 de Civichaltún se identificó un basurero. Fíjate. Un basurero, ¿sí? Del clásico tardío, en donde uno de los materiales más abundantes, ¿ok? Fue la cerámica, pero además con forma de ollas para contener agua o otros líquidos productos, o materiales. ¿no? Ajá, líquidos, otros productos, ¿no? La cantidad de vasijas que se identificaron en el contexto, la presencia de
restos de huesos quemados con procesos de cocción. No me acuerdo qué otro dato tuvimos, nos llevó a pensar que la estructura 37 pudo haber funcionado como un área exactamente de cocina, de preparación de alimentos, que pudo haber estado funcionando para las personas que estaban en la plaza principal, ¿no? Pues muchísimas gracias, Susana. Pudiéramos hablar todavía una hora más, pero ya viste que nuestro programa está un poquito reducido. ¿Alguna conclusión final que tú quieras anunciar, Susana? No, muchas gracias, Francisco. Me dio muchísimo gusto platicar contigo y ojalá les haya servido de algo la plática. Te aseguro que muchos guías están de verdad agradecidos con lo que has compartido y seguramente que aprendieron algo. Se te agradece mucho. Gracias, Francisco. Saludos a todos. Y ahí estamos, claro que sí. Muchísimas gracias, Susana. Pues hasta luego, buenas Francisco. tardes y noches, colegas. Nos esperamos el próximo jueves con otro tema interesante. Buenas tardes. No te salgas.